paz del Señor, hermanos. Pues aquí nuevamente queriendo meditar un poco lo que es la fiesta que estamos viviendo, de lo que es la Eucaristía, ¿verdad? La institución de la Eucaristía. Y pues algo lindísimo que nos dice la Iglesia para profundizar en este triduo pascual, en este día de Jueves Santo que estamos viviendo ahora, ¿verdad? Meditando. Ya vemos que la misa empezó hoy en la iglesia y no termina, ¿verdad? Estamos siguiendo la tónica del triduo pascual. Hemos salido del templo, hemos recibido al Señor, lo han guardado, ¿verdad? En el sagrario, donde mañana vamos a ir a contemplar la veneración de la cruz, ¿verdad? El púlpito grande donde Jesús quiso quedarse. Hoy pues tuvimos la Sagrada Escritura, la institución de la Eucaristía, y es muy lindísimo. El Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, en esa encíclica Iglesia de Eucaristía, nos habla de que Cristo, antes de formar un pueblo, quiso fundar, instituir la Eucaristía. Primero la Eucaristía y después un pueblo, ¿verdad? Porque primero es el alimento para después formar el pueblo. Es algo lindísimo, ¿verdad? Como lo expone él ahí. Y en ese contexto es que quiero que podamos ver lo que es la Sagrada Eucaristía, en este contexto de lo que dice el Concilio Vaticano II también, que es principio y fin de la vida de la Iglesia. Por lo tanto, pues es algo impresionante que tenemos en las manos, poder meditar lo que es la Eucaristía. Yo me voy a basar únicamente en lo que habla, en lo que enseña la Iglesia, ¿verdad? En lo que la Iglesia nos enseña a cómo vivirla. De hecho, hay unas letras rojas en el libro que ven ustedes que tiene el sacerdote en el altar. Eso se llaman rúbricas, son letras rojas. Eso no se lee, eso se tiene, el sacerdote es para él, ¿verdad? Porque el sacerdote al momento de hacer algo, ahí se le dice el sacerdote que extienda las manos, ¿verdad? Como para el Padre Nuestro, el sacerdote que haga esta oración, y así sucesivamente le va dictando. Eso no se dice, solo lo tiene él. Entonces él está sujeto a las rúbricas. Y si se saltase una rúbrica, entonces está cometiendo un abuso litúrgico, ¿verdad? O si el sacerdote dijera una oración fuera de lo que le dicen las rúbricas, entonces se llama un abuso litúrgico. Pero también nosotros, como feligreses, de parte de nosotros, tenemos la obligación de saber en lo que estamos. Miren lo que dice la Redentora in Sacramentum. Es un documento que con la que se rige lo que es el ritual de la Sagrada Eucaristía, a lo que nos compete a nosotros, los laicos, y es algo lindísimo lo que va a hablar la Iglesia de esto. En el numeral 40 de este documento de la Redentora in Sacramentum dice: sin embargo, por más que la liturgia tiene sin duda alguna esta característica de la participación activa de todos los fieles, no se deduce necesariamente que todos deban realizar otras cosas en sentido material, además de los gestos y posturas corporales, como si cada uno tuviera que asumir necesariamente una tarea litúrgica específica. La catequesis procure con atención que se corrijan las ideas y los comportamientos superficiales que en los últimos años se han difundido en algunas partes, en otra materia, y despierte siempre en los fieles un renovado sentimiento de gran admiración frente a la altura del misterio de fe, que es la Eucaristía, en cuya celebración la Iglesia pasa continuamente de lo viejo a lo nuevo. La postura corporal nuestra tiene mucho que decir de nuestra espiritualidad interior. Si yo en la misa estoy hecho todo un desorden, con el pie cruzado como si estuviera en un parque, eso deduce que yo interiormente, ¿qué estoy haciendo? Soy un desorden, ¿verdad? No tengo respeto hacia lo santo. Y por eso es que el documento dice, porque en los últimos, la catequesis dice que procure con atención que se corrijan las ideas y los comportamientos superficiales que en los últimos años se han difundido en algunas partes en esta materia, porque a veces se cuelan cosas dentro de la liturgia, ¿verdad?, que no van
A veces yo lo he dicho varias veces, ¿verdad? Y esto no es nuevo y lo han vivido ustedes también muchas veces, que a veces cuando estamos en la iglesia y llevamos globos, llevamos todo tipo de cosas, ¿verdad? Y las introducimos a la iglesia porque para que se mire bonito, no necesitan nada más. La liturgia es la liturgia. Eso es de la iglesia. La liturgia no es del sacerdote. La Eucaristía no es del sacerdote. La Eucaristía es de la iglesia. Por tanto, el sacerdote es administrador y fiel administrador de lo que está haciendo. Porque la iglesia es la que nos da las pautas a nosotros cómo celebrarla y cómo vivirla para nosotros, ¿verdad? Por eso es muy necesario darnos cuenta lo que tenemos en la mano y a qué es a lo que nosotros vamos, ¿verdad? A la iglesia. Vamos a adorar a Dios, a adorar al Señor, porque ahí está el Señor, ¿verdad? Es impresionante. A mí me gusta leerme a Scott Hahn en lo que es el libro de las bodas del Cordero, porque es algo impresionante cómo habla él, ¿verdad? De cuando los cristianos ucranianos, dice, les gustaba contar la historia de cómo sus antepasados descubrieron la liturgia en el año 988, según dice Scott Hahn aquí en este libro. El príncipe Vladimir de Kiev, a punto de convertirse al evangelio, al cristianismo, entonces envió unos emisarios a Constantinopla, a la capital de la cristiandad de Oriente, y entraron a la catedral de Santa Sofía, los emisarios, ¿verdad? La iglesia más grandiosa del este. Pues después de familiarizarse con la grandiosa catedral y ver el culto a la liturgia que estaban celebrando los cristianos en esta capilla, dice que el incienso, el canto que cantaba, o sea, lo que estaban cantando en la Eucaristía, dice que cuando volvieron a donde el rey, ¿verdad? Vladimir, le dijeron, ¿qué pasó? Dice que le dijeron, el cielo en la tierra. Ese es el cielo en la tierra, no podemos describirlo. O sea, no lo podían describir de tan bonito que era. Dicen que no sabían si ellos estaban en el cielo o estaban en la tierra. Y no podían describirlo. Pero esto es lo que sí podemos decir, decían ellos. Ahí Dios habita entre los hombres. Qué lindo, ¿verdad? Que la Eucaristía. Y estamos hablando de un converso calvinista, Scott Hahn, y escribir esto lindísimo de la Eucaristía, que él la descubre, ¿verdad? Porque él leía la Sagrada Escritura, se la sabía de revés y derecho, y empieza a contar en este otro libro que tiene, Roma Dulce Hogar, que cuando iba a la iglesia solo a ver cómo es que hacían los católicos, y se ponía un sombrero y para que no lo conocieran, pero cuando lo que más le llamaba la atención a él era cuando el sacerdote presentaba al Cordero. Este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, el Cordero. Y él se preguntaba, ¿cuál es el Cordero? Por eso es que tiene una frase que dice, ¿verdad? Mientras los protestantes buscan en el menú Biblia, nosotros nos deleitamos del plato fuerte, porque allá lo buscan y no lo encuentran, y acá lo tenemos. Es el Cordero de Dios, el que se celebra hoy en la lectura que leímos en el Jueves Santo, el inicio del Trío Pascual, capítulo 12 del Éxodo. Se lee allí, ¿verdad?, cómo Dios manda las prescripciones de la cena judía. Pues él se preguntaba en las predicaciones que hacían los pastores protestantes, porque aquel dice que cuando Jesús dijo todo está consumado en la cruz, en ese 19:30 de San Juan, y ya no hay otro sacrificio, decían, la misa es un invento de los católicos. Pues él no se quedó allí, él siguió preguntándose, ¿verdad? Y encuentra en la carta a los romanos que Jesús se entrega por nuestros pecados, pero nos hace justos en su resurrección. O sea que todo no está consumado en la cruz, dice él. La Sagrada Escritura no se puede contradecir, y comienza ahí a estudiar lo que es la cuarta copa, la copa de la consumación, ¿verdad? Porque él comienza a ver que hay 4 copas, la del Kadush, la de la acción de gracias, que es la tercera, y la cuarta viene a ser la copa de la consumación, y él comienza a estudiar, y es que es impresionante cómo comienza a estudiar él. Por eso es que el emérito Papa Benedicto XVI es impresionante también, otro tremendo sacerdote que ha metido, ¿verdad?, el corazón en la liturgia, porque él mismo lo dice, del trato que le demos a la liturgia depende el futuro de la iglesia, en un libro que tiene Fe y Futuro. Del trato que le demos a la liturgia depende el futuro de la iglesia. Y Joseph Ratzinger dice, la liturgia es una parucía anticipada, la irrupción del ya
en el todavía no. Esto es impresionante, ¿verdad? Porque es algo que está con nosotros, o sea que tiene ahora mismo sobre los altares y en los sagrarios de nuestras iglesias. Dios habita entre los hombres. Ahora mismo, porque la misa es el cielo en la tierra, el ya aquí entre nosotros. Bueno, mejor dicho, ¿verdad? Es que para hablar de la Eucaristía, esto es todo lo que la iglesia nos viene enseñando a nosotros, y para que nosotros nos vayamos introduciendo en este gran océano que tenemos entre las manos. Por eso he buscado este día para meditar en estos momentos lo que es la misa, los pasos de la Eucaristía, ¿verdad? Por ejemplo, cuando nosotros vamos a la Eucaristía, es necesario llegar temprano. Es bien necesario llegar un poco temprano para poder estar leyéndonos la Sagrada Escritura. De hecho, miren, no nos adelantemos mucho. Cuando nosotros vamos para la iglesia, nosotros vemos que el templo, siempre, todas las iglesias católicas cristianas, tienen un escalón antes de subir. Yo tengo una oración que es personal mía, no sé si existe, alguien la conoce y es de alguien, pues yo esta me la pensé yo, ¿verdad? Y siempre que entro a la iglesia, pues yo la digo personalmente. No sé si existirá porque algún santo la ha escrito o alguien más, pues ya verán ustedes, pero esta yo la digo. No la he leído en ningún lado, sino que se me ha venido a mí al corazón. Pero yo siempre que llego a la iglesia, siempre que subo la grada, cuando voy, que subo la grada por fuera, está afuera, yo cuando pongo el primer pie en esa grada digo: Señor, me despego de la tierra para subir al cielo. Estamos en el cielo, porque vamos a adorar a Dios. A eso es a lo que vamos a la casa de Dios. Estoy en el cielo, y allí es una oración interna. Cuando voy a veces que voy acompañado aquí, que llevo niños alrededor, la digo en voz alta para que también ellos la escuchen. Y yo les he dicho mucho, ¿verdad? A las personas, allí no vamos a saludar a nadie. Me despego de la tierra para subir al cielo. Por eso estamos ahí arriba. Los antiguos griegos, a estos lugares de donde daban culto, a los lugares del culto que tenían ellos, los lugares le llamaban agios, que es el lugar del culto. Pues nosotros vamos a darle culto únicamente a Dios, a la iglesia. Y por eso es que vamos a subir al cielo. La casa de Dios es el cielo, dicen los evangelios, ¿verdad? Donde habita Dios, y ahí es donde vamos. Y de hecho, cuando nosotros entramos a la iglesia, ya vemos nosotros cómo vamos viendo las imágenes, ¿verdad? Por eso es que para Cuaresma, las imágenes las tapan. ¿Por qué? Para Semana Santa hay unas parroquias que tapan las imágenes. ¿Por qué las tapan? Porque ninguna otra devoción puede ser más importante que la que estamos viviendo, que es la muerte redentora de nuestro Señor Jesucristo. Ninguna pasa por encima de lo que es la muerte, el cristocentrismo dentro de la iglesia. Y esto es bien importante saberlo, ¿verdad? Por eso es que se tapa la imagen de San Judas Tadeo, la imagen de la Virgen María, la imagen de todos, porque el centro es Cristo. Nos estamos concentrando en el misterio que estamos viviendo en este momento, y ahí es donde estamos nosotros centrados. Entonces vamos a ver en el templo, ¿verdad? Cómo entramos, dejamos ese escalón ahí, decimos: Señor, me abandono la tierra y todos los pensamientos. Si yo tenía algo que hacer, si yo tenía, no sé, pendiente algo, entonces yo lo olvido, porque en ese momento todo soy para Dios. Soy una ofrenda para el Señor. Llevo mi ofrenda, porque eso lo vamos a ver en este momento también. Sino un poco voy a acelerar el paso para poder terminar el video un poco rápido, ¿verdad? Pero es importante saber esto, ¿verdad? Entonces, desde el momento que pisamos este escalón, es muy importante ya entrar en contacto, en conexión con ese Dios que te espera. Ya una vez dentro, nos persignamos con el agua bendita, ¿verdad? Que está ahí, y nos ceñimos con la señal de la cruz. ¿Y a dónde nos dirigimos? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Nos dirigimos hacia el altar, hacia el sagrario. El sagrario, porque vamos a saludar al amigo, al dueño de la casa.
al dueño de la casa. Pero antes de eso, ¿verdad? Antes de eso, cuando entramos a la iglesia, comenzamos a ver aquello tan lindo, ¿verdad? Como es el segundo libro de Crónicas, en ese capítulo 3, versículo 10, cómo nos señala cómo era el templo. También en la Primera de Reyes, en el capítulo 6, versículo 21, cómo a Salomón se le dijo que hiciera el templo, ¿verdad? Todo lleno de imágenes, enchapado de oro, imágenes por aquí, por allá, las imágenes bíblicas, ¿verdad? Que están ahí, que muchos dicen, no, que ustedes no sé qué. Entonces aquí tenemos las imágenes, ya las imágenes en el templo, ¿verdad? Todo rodeado de querubines y no sé qué, unas columnas por acá. Es lindísimo este capítulo 3, versículo 10 en adelante del libro segundo de Crónicas, cómo nos damos cuenta de todo en la iglesia. Entramos, nos persinamos y de repente estamos frente, ¿verdad? Frente al sagrario, frente a lo que nosotros vamos a adorar al Señor. Y saludo yo al Señor, ¿verdad? Y me dirijo a sentarme. Después de saludarlo, yo me siento, ¿verdad? Me siento a meditar la Sagrada Escritura. Lo que he llegado a hacer es meditarla anteriormente para cuando el sacerdote vaya a dar la homilía, yo ya pueda haber leído la Sagrada Escritura. Una media hora antes, 15 minutos antes, si es posible, ¿verdad? Entonces, bueno, pues vamos a ver cuando el sacerdote, ¿verdad? Me gustaría explicar un poco, voy a ver si explico un poco rápido la vestimenta del sacerdote. El ornamento sacerdotal. Vemos también que el sacerdote anda todo de negro. Porque anda todo de negro, es el clerigma, ¿verdad? El clerigma consagrado al Señor anda de negro porque también se distingue del mundo, ¿verdad? Está en el mundo, pero no le pertenece al mundo, es un consagrado, y cuando va a celebrar misa, por eso es que él se reviste, porque se va a revestir encima de la vestimenta ya que anda, del clerigma, ¿verdad? Se va a poner su vestimenta sacerdotal. Yo tuve una experiencia una vez con un amigo sacerdote que vino a visitarme aquí. Fuimos a un lugar, en ese lugar vendían libros en una biblioteca, y había una viejitita, ¿verdad? Una viejitita asiática atendiendo. Y resulta que el sacerdote andaba a bailar así, ¿verdad? Como ando yo, así con esta ropa. Y resulta que cuando estábamos pagando, para pagar le hacían una rebaja a los que eran sacerdotes y a los que tenían el carnet de catequista. Y resulta que pues yo presento mi carnet y le digo yo, oh, él es sacerdote, en inglés, él es sacerdote. Y la señora se le queda mirando y le dijo, ¿dónde está su clerigma? ¿Dónde está su traje de negro de sacerdote? Yo tengo un sobrino, dijo la viejita, que él, si cuando me va a visitar a mí, si llega vestido así, no lo dejo entrar porque él es un sacerdote y tiene que dar verdaderamente ejemplo de que ha sido consagrado, y eso es muy cierto. Yo vi un programa una vez, el mejor programa que he visto en la televisión, se llama Lágrimas sobre la lluvia. Ese es Juan Manuel de Prada, es un escritor lindísimo español, ¿verdad? Que escribe ahí. Ahí llevan personajes lindísimos, de José Antonio Sayés, de María Carreira, bueno, mejor dicho, unos tremendos personajes, ¿verdad? Que dan razón de nuestra fe y aprende mucho uno de ellos. Y una vez escuché decir a José Antonio Sayés que él, donde sea que va, anda vestido de sacerdote, porque para eso ha sido consagrado. Hay muchas personas que andan queriendo suicidarse afuera y ven el consuelo de un sacerdote, allí tienen una palabra de aliento, ¿verdad? Y si a alguien le interpela es porque la conciencia le remuerde cuando los ve, ¿verdad? Y pues de hecho, sí, pues a veces que no andan así porque les da un poquito de miedito, ¿verdad? No, sí, ya me gustaría a mí, ¿verdad? Para poder verdaderamente dar que si no damos ejemplos, ¿verdad? Los consagrados, los sacerdotes, entonces, ¿de quién más lo van a agarrar? ¿De quién más lo van a agarrar? A veces hay personas que ven que una persona lleva un crucifijo y ese crucifijo lo representa como cristiano. Pero hay otros, ¿verdad?, que no pueden llevarlo porque tienen ese temor de que les van a preguntar y les van a hacer aquí. Pues igual los sacerdotes, ¿verdad? A veces es bueno que demos el ejemplo, que anden, ¿verdad?, cambiados, que anden con su clerigma, para que nosotros, al verlos a ellos, que también, entonces tengamos nosotros también la capacidad de decir, hombre, si yo también eso es lo que me gusta,
Por eso yo admiro a algunos sacerdotes y oro mucho por ellos. De hecho, hoy que es el Jueves Santo, hay que orar por los sacerdotes, ¿verdad? Por aquellos que están siendo perseguidos, por aquellos que han tenido un desuso de fe, por aquellos buenos sacerdotes que nos han ayudado en el camino, que yo tengo muchos. A mí me ha ayudado mucho Fray Nelson Medina, me ha ayudado mucho José Antonio Sayés, me ha ayudado mucho Ernesto María Caro, me ha ayudado mucho Vicente Borragán, me ha ayudado mucho el padre Martín Santiago, me ha ayudado mucho unos sacerdotes impresionantes, ¿verdad? No digamos ya los personajes como el Papa Emérito Benedicto XVI, que es uno de los que más me ha llamado la atención en mi vida de fe. Juan Pablo II, el leerme este personaje también es algo impresionante, pues entonces hay que orar por ellos, ¿verdad? Para que verdaderamente nos vayan dando el ejemplo a nosotros y que podamos seguir alimentando nuestra fe. Pues bien, entonces, cuando el sacerdote se reviste, ¿verdad? Encima del traje que anda, ¿verdad? Porque yo a veces, de hecho, he conocido sacerdotes que vienen del gimnasio y se cambian rápidamente, ¿verdad? Que vienen y la misa en 20 minutos, ¿verdad? Y vienen sudando, vienen con tenis, vienen con short. Eso cómo se van a revestir, ¿verdad? A veces da un poquito a mí me duele mucho el corazón, ¿verdad? Al darme cuenta de esto y al ver esto, porque yo lo he visto con mis ojos y es necesario dar ejemplo, ¿verdad? Dar ejemplo. A veces la misa la damos en 15, 20 minutos y ya está la misa terminada, ¿verdad? Cuando verdaderamente es el tiempo que él tiene que dar. Ya me gustaría, ¿verdad? Que hubieran tenido una misa con el Padre Pío de Pietrelcina, que ya ven cuánto duraba la misa con él. Pero bien, entonces rápidamente la vestimenta del sacerdote. El sacerdote se pone, ¿verdad? El ámito. ¿Cuál es el ámito? Este ámito ya es un pequeño alzacuello, que ya eso ya se han quitado, ya casi, si ustedes escuchan del ámito y lo ven, pues digan ustedes que están viendo algo ya que casi no se usa, porque hay muchos signos que se van eliminando de la liturgia, lastimosamente se van eliminando. Yo solo conozco un sacerdote que se pone el ámito. Este ámito se utiliza para que, quería decir que el sacerdote moderara su voz en la homilía, se lo amarraba aquí, le daba una vuelta y terminaba haciéndose el nudo aquí, ¿verdad? Que le modere la garganta. Luego se pone el alba. El alba quiere decir la santidad. Recuerda la vestidura del bautismo, el alba blanca, ¿verdad? Luego el cíngulo. El cíngulo se recuerda la castidad del sacerdote. Se amarran las pasiones con el cíngulo, ¿verdad? Y luego la estola, ¿verdad? La estola, esto ya se adapta a la iglesia desde los tiempos de los rabinos judíos, ¿verdad? Es como un manto. Es como un manto que ellos se ponían en la cabeza. Eso quería decir que estaban protegidos de los pensamientos exteriores y que nada podía distraer la comunicación con Dios. Entonces luego ya casi para el siglo III la iglesia lo pasa a los hombros, ¿verdad? Para asemejar como el yugo de la cruz, que lleva la cruz el sacerdote en persona de Cristo, o también el sacerdote también como cuando va a traer a la oveja perdida, ¿verdad? O sea, se tira el pueblo encima, se pone en el pueblo aquí, ¿verdad? La estola, eso quiere decir la estola. Ya vemos que también el diácono se la pone, pero el diácono solo lleva la mitad del pueblo, ¿verdad? Porque también está casado. Y como dice San Pablo en la carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 33 en adelante, aquel que se casa, el servicio se divide, ¿verdad? Entonces ya parte para la familia y también servicio a la iglesia, dividido, ¿verdad? Ya él solo se pone la estola de izquierda a derecha, el diácono. Entonces, luego viene la casulla. La casulla, esta es una palabra latina que quiere decir pequeña casa, casulla. Esta viene de la vestimenta que utilizaban los grandes adinerados romanos para ir a las fiestas que ellos organizaban y que ellos asistían. Eran unas casullas que se ponían extravagantes, con diseños lindísimos, rosas, flores y todo, porque iban a una fiesta. Pues de ahí es que la iglesia toma a celebrar la fiesta de las fiestas. Entonces, pues la retoma de ahí, y porque vamos a la Eucaristía, a la fiesta, a la cena del Señor, al banquete celestial. Entonces de ahí lo retoma la iglesia, ¿verdad? Lo va inculturizando. Es una fiesta, ¿verdad? La que se pone la casulla de color que corresponda, ¿verdad? Al tiempo litúrgico que se adapte. Ahora, pues
ya vemos que si el obispo va a presidir la misa, ya va diferente, ya va con todo el ornamento sacerdotal, con el bastón y con la mitra, ¿verdad? Con la mitra grande que se ponen en la cabeza, y el sacerdote bien revestido ya está listo para entrar al sacrificio celestial, a la Eucaristía, ¿verdad? Muchos de estos signos visibles ya casi no los vemos en la iglesia. Es bastante raro que veamos un sacerdote así, ¿verdad? Bien revestido, porque los signos tienen mucho que decir. Por eso cuando uno va a la Eucaristía es necesario prestar atención a lo que uno va a ver, a lo que a uno se le va a mostrar. Todo tiene un significado. La Madre Teresa de Calcuta, a los sacerdotes, a los amigos que ella tenía, les regalaba una oración para que la pusieran en donde iban a celebrar misa. Decía: celebra esta misa como si fuera la última de tu vida. El sacerdote tiene que estar dentro en su sacristía, se llama la sacristía, tiene que estar adentro orando, y cada vez que se pone el símbolo, que se pone un ornamento, es una oración. Es a dar ejemplo del bautismo, cuando se pone el alba, ¿verdad? Que se pone el cíngulo, a moderar las pasiones. Es una oración. Cada ornamento que se pone el sacerdote, él está orando. Pero ya vemos ahora, ¿verdad? Que parece un mercado, entran y salen los lectores por acá, por allá. ¿Cómo puede estar concentrado un sacerdote para celebrar el sacrificio? Y ya vamos a ver cuando el ritual que tiene para cuando van a entrar. Todo tiene un significado. Todo tiene un significado. Yo por eso les digo que estoy basándome a lo que son las rúbricas, a las normas que nos da la iglesia para vivir la Eucaristía. Es algo impresionante. Vamos a explicar un poco, dicho todo esto, vamos a explicar un poco, ¿verdad?, lo que es la explicación de la misa y las partes de la misa. Las partes de la misa son 4. Están los ritos iniciales, la liturgia de la palabra, la liturgia de la Eucaristía y los ritos de despedida. Y en cada rito se desglosan las partes de ese rito que corresponde a él, ¿verdad? Pero recordemos el numeral 40 del documento Redentor in Sacramento, que la postura en la liturgia tiene los fieles tienen que la posición corporal dice mucho de tu parte espiritual. Cómo tú estás dispuesto a celebrar este sacramento. Si cuando está el sacerdote orando tú estás masticando un chicle, si cuando está el sacerdote presidiendo la Eucaristía tú estás en el teléfono, si cuando el sacerdote tú estás conversando, eso no dice nada que tú eres espiritual. La vez pasada, les voy a contar una experiencia rápidamente. Yo estuve en una comunidad y me contaron a mí de que un amigo mío me dijo: mira, conocí un grupo de música lindísimo, es una pareja tremendo, cantan lindísimo, no, mejor dicho, y comenzó, ¿verdad? Y me dijo: van a estar tal día en nuestra parroquia. Pues yo tuve oportunidad de ir a verlos y había una misa posteriormente, después del concierto. Resulta que ellos tocaron la misa, las personas que cantaban, voy a hablar en abstracto, tocaron la misa. Yo me quedé en esa misa y estaba en la Eucaristía. Cuando el sacerdote estaba celebrando la misa, la Eucaristía, ellos terminaban de cantar y se abrían el teléfono, a ver el teléfono, y una de las personas de ellos dos, hasta tenía el pie cruzado y estaban hablando unos con otros, y al momento que le tocaba cantar, cogía la guitarra y comenzaba a cantar, ¿verdad? ¿Qué estaba haciendo? Un trabajo. Entonces yo vine y le dije a la persona que me había dicho, ¿verdad?, que esta pareja era muy buena. Le digo: ellos podrán cantar muy bien, pero a mí, una persona que no respete la Eucaristía es una persona que no es espiritual. Es una persona que está haciendo nada ahí. Porque si es el centro para nosotros Jesús, Eucaristía, y yo estoy haciendo otra cosa, entonces ¿cuál es el centro para mí? Yo le dije: no quiero saber nada más de esto, ¿verdad? A mí lo que me llama la atención, ahí se diferencia, decía el Papa Pablo VI, la alegría de unos y la tristeza de otros. Ahí se diferencia el amor de unos y lo que no es amor para otros, porque tienen el corazón pegado en otra cosa, del trato que le demos a la liturgia,
Yo y ahí deduzco, yo creo que es un termómetro para medir la fe. ¿Cómo vive la Eucaristía? Si esta persona verdaderamente necesita de estar en esa presencia, en esa presencia continua de Jesús Eucaristía. Es que el que va a misa todos los días no es porque es más santo que otro, sino que es porque necesita más que los demás el pan eucarístico, ¿verdad? El pan supersustancial del que habla la Iglesia, ¿verdad? Entonces, en la Eucaristía también hasta la música nos hace entrar en conexión con el Señor. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1157, habla lindísimo de lo que es el canto, habla lindísimo, y aquí pues San Agustín habla en este número, ¿verdad? Dice aquí el Catecismo: el canto y la música cumplen su función de signos de una manera tanto más significativa cuanto más estrechamente esté vinculadas a la acción litúrgica, según 3 criterios principales. 1. La belleza expresiva de la oración. 2. La participación unánime de la asamblea en los momentos previstos. Y el carácter solemne de la celebración. Participa así de la finalidad de las palabras y las acciones litúrgicas, de la gloria de Dios y la santificación de los fieles. Pero es importante la belleza expresiva. La belleza expresiva es uno de los criterios que pone la Iglesia aquí, la belleza expresiva de la oración, la participación unánime de la asamblea y el carácter solemne, o sea, que sea una música que esté adaptada a la liturgia, que sea sacra. Por ejemplo, lo que es el gregoriano, ¿verdad? Que el gregoriano son neumas, va al alma, ¿verdad? Música que te introduzca en el misterio. ¿Ustedes cómo pueden creer que en una celebración solemne se pueda tocar una cumbia? Pregunto yo, ¿podemos nosotros tocar una cumbia en una misa solemne de un Jueves Santo? ¿Se puede tocar una cumbia? No, hombre, tiene que ser algo solemne, algo impresionante, algo que te introduzca en el misterio, de carácter solemne, que sea expresivo en la oración y que sea unánime, que se lo sepan todos, que toda la feligresía vaya cantando, ¿verdad?, en torno a la celebración. Y el carácter solemne de la celebración, de lo que estamos hablando, que vaya en orden, que vaya respetando lo que es la liturgia. Hasta eso es bien impresionante. Por eso San Agustín dice: cuánto lloré al oír vuestros signos y canticos, fuertemente conmovido por las voces de vuestra iglesia que suavemente cantaba. O sea, cuando él entraba, cuando aquellas voces entraban a sus oídos, dice: vuestra verdad se derretía en mi corazón y en esto se inflamaba el afecto de piedad y corrían las lágrimas y me iba bien con ellas. Es impresionante lo que es el canto, lo que la música puede hacer dentro de la liturgia. Yo por eso le digo a los músicos que lindísimo es que sepamos música sacra. La música de la hermana Glenda es muy bonita, lindísima. La música de Martín Valverde es bonita, lindísima, pero no es litúrgica. No es litúrgica. La música, puede ser bonita la música de muchos artistas, pero no es litúrgica. Tiene que ser música litúrgica, música que vaya de acuerdo con lo que es el carácter solemne de lo que vamos a celebrar. Porque el coro no canta lo que a ellos les gusta. No, el coro canta lo que a Dios le gusta, lo que va de acuerdo con lo que vamos a celebrar. Esto es lo importante. Por eso es lindísimo enfatizar en esto, ¿verdad? Que también la música lleve, porque imagínense, todo concuerda. En fin, ya está el sacerdote revestido, ¿verdad? Y entonces va a entrar a la iglesia, ¿verdad? A mí me encanta leer el capítulo 50 de Sirácides, que aparece aquel desde el sacerdote Simón, que dice ahí que majestuoso se veía cuando salía de detrás del bordel del templo, rodeado de su pueblo. Era como la estrella matutina en medio de las nubes, como la luna llena en toda su plenitud, como el sol que ilumina el templo
el templo altísimo, como el arco iris cuya luz transfigura las nubes, como el rosal en flor de primavera, lirio junto a la fuente, como ramas de un árbol oloroso en verano. Es que el sacerdote revestido es así, ¿verdad? Revestido, listo para dar el sacramento de los sacramentos, el sacramento de donde emanan los otros riachuelos, la Eucaristía. Entonces ya la iglesia está lista para vivir este momento, ¿verdad? Entonces ya tenemos nosotros el sacerdote bien revestido en la parte de atrás ya para entrar a la procesión de entrada, bien revestido. Acuérdense las palabras de Benedicto XVI: del trato que le demos a la liturgia depende el futuro de la iglesia. Y aquí nosotros ya estamos concentrados. Imaginen cuánto hay que decir para esto. Estamos concentrados esperando este momento, esperando el momento de que ya va a entrar el sacerdote, para lo que nosotros nos hemos ido a preparar ahí a la iglesia, meditando la Sagrada Escritura, lo que se va a leer, ¿verdad? La lectura del Antiguo Testamento, el Salmo, la Epístola y el Evangelio. Ya lo hemos leído. Ya tenemos la homilía nuestra aquí para lo que me va a decir el sacerdote. Entonces, en la procesión de entrada tenemos al sacerdote revestido, ¿verdad? Y el incensario que va a estar adelante. A esto se le llama turiferaria, el turíbulo. Turíbulo se le llama al incensario, a lo que va a llevar el monaguillo adelante, ¿verdad? Va a llevar la turiferaria, con la naveta en la mano. La naveta es donde pone el incensario. Detrás del incensario va a ir el crucifijo, va a ir Cristo, porque nosotros a quien seguimos es a Cristo. Por eso va la cruz adelante, porque nosotros vamos siguiendo a Cristo Rey adelante. El crucifijo va adelante. Detrás del crucifijo viene la seriferaria. ¿Cuál es la seriferaria? Los dos cirios, ¿verdad? Las velas son los cirios, seriferaria. Eso nos está representando a todos los bautizados. ¿Te acuerdas que en el bautismo a los padrinos se les da las velas, que es lo que va a alumbrar el camino de sus ahijados? A ellos van adelante, pues es necesario también los padrinos, ¿verdad? Es muy necesario. Entonces ahí estamos representados nosotros en la seriferaria. Estamos representados nosotros. Luego, ¿verdad? Ya viene los lectores, el evangeliario, si hay un diácono, ¿verdad? Con el evangeliario arriba. Y ya viene, por último, viene el sacerdote, ¿verdad? Haciendo un signo muy simbólico. El sacerdote va haciendo un signo lindísimo, porque viene así, miren, la mano derecha encima del dedo, el dedo pulgar de la mano izquierda. ¿Por qué? La misericordia de Dios sobre la justicia. Dios es justo, pero misericordioso. Siempre el pero del amor. La misericordia sobre la justicia de Dios. Por eso va así. Yo tenía un amigo sacerdote, ya no está aquí, está en España, se fue. Y yo decía, este sacerdote qué creído es, no habla cuando viene serio, cuando viene a celebrar misa. A mí no me gusta este sacerdote porque es muy serio. Pero es que cuando me di cuenta, ¿verdad? En ese tiempo yo que no sabía diferenciar un burro de una vaca, yo me di cuenta que este gesto es que él va concentrado. La misericordia de Dios sobre la justicia, y va a él concentrado, ¿verdad? En lo que va a hacer, como cuando Abraham iba a presentar el sacrificio con su hijo Isaac, ¿verdad? Oiga, no iba a ninguna fiesta. Pues ya vemos ahora, ¿verdad? Cuando el sacerdote va, es raro ver es raro los que conozco, porque van, hola, ¿cómo estás? Saludando a medio mundo por pasillo, hablando al oído a los demás. Hombre, que tengamos también un poquito de respeto, ¿verdad? Lo que vamos a hacer. Y yo lo digo con mucho dolor, porque es que pasa, ¿verdad? Entonces, tiene que ir así, tendría que ir así, porque va a un sacrificio, va a celebrar, es el consagrante, es el Cristo para nosotros, la representación de Cristo y del catecismo, ¿verdad? Entonces, cuando el sacerdote llega frente al altar, hace un signo impresionante. Esto es lo que yo iba a hablar al principio, del saludo. Hay tres tipos de saludo. Está el saludo de inclinación de cabeza, esto es en memoria a Santa María, a San José y a los santos, ¿verdad? Que se celebran. Solo se hace así.
en el altar. Solo se hace así, se dobla la cabeza, el cuello nomás. Se llama esto inclinación de cabeza. Inclinación de cabeza, nada más. 1. Luego está la inclinación profunda. ¿A qué se le hace la inclinación profunda? Se dobla todo, 45, todo, desde la espalda para allá, frente al altar, a las cosas. Se le puede hacer al altar, se le puede hacer al lambón, a las cosas, ¿verdad? En la inclinación profunda. Y la genuflexión. Se dobla el pie derecho que es para Dios, se dobla el pie derecho y se le hace al sagrario. Esta se llama la genuflexión. Pues el sacerdote pasa enfrente del altar, hace la inclinación profunda, va para allá, la genuflexión, y le da un beso al altar. Y luego se va a sentar, ¿verdad? El altar, porque el altar representa a Cristo, donde va a celebrar, donde está la piedra ara, la piedra angular, ¿verdad? Los altares tienen una piedra siempre, o también tienen pueden tener una reliquia del santo a la cual está consagrada la parroquia. Entonces tienen una reliquia, pero siempre está la piedra en el centro, ¿verdad? Para tiempo de Cuaresma, el Viernes Santo, el altar está pelado y podemos apreciar estos signos, porque todo es signos. La iglesia es unos signos lindísimos los que nos va mostrando. Entonces, este es el misterio, ¿verdad? De todo. Por eso es que si yo digo, la iglesia es un misterio lindísimo. Para mí ha sido algo impresionante haber descubierto esto, ¿verdad? Bien, entonces cuando el sacerdote se va a sentar a la sede, se llama sede, la silla donde se sienta él, y empieza con la señal de la cruz. Antes no empieza con un buenos días, no empieza con el qué bonito está el clima, no, empieza con la señal de la Trinidad Santa, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí empieza la Eucaristía, ahí desconéctate de todo, tú ya estás desconectado, pendiente de lo que vas a hacer. Y te vas a meter al sacrificio, ¿verdad? Entonces está ahí ya, el sacerdote hace la señal de la cruz y viene un acto penitenciario. Aquí en este acto penitenciario nosotros tengamos en cuenta que hay tipos de pecado, ¿verdad? Pecado mortal, pecado venial, pecado personal, pecado social, bueno, mejor dicho. Entonces, pero hay pecados únicamente que solo se perdonan en la confesión. Pero también hay pecados veniales. Pecado venial debilita la gracia, no la mata. El pecado mortal mata la gracia, mata a Dios de tu corazón. Necesitas la confesión, acto de contrición en la confesión. Pero si tú tienes un pecado venial, ¿verdad? En ese acto penitencial, si tú abres el corazón, y eso no quiere decir que después que vayas a confesión no lo vas a confesar. Claro que lo vas a confesar, pero aquí se te perdona ese pecado en el acto de contrición que hace al principio. Por eso es muy necesario estar pendiente de todos estos signos. Y también nos pegamos un golpe en el pecho, así 3 golpes en el pecho. El número 3 en la Sagrada Escritura es bien impresionante. 3 veces son las 3 cucharaditas que se le echan a la turiferaria de la naveta. 3, ¿por qué? Una para el Padre, una para el Hijo y una para el Espíritu Santo. 3 golpes en el pecho, ¿por qué? Porque esto quiere decir que tu corazón es de piedra y tú tienes que ablandarlo, ¿verdad? Tú estás pidiendo porque te perdone tus pecados. No estás diciendo allá los pecados de tu vecino, no, los tuyos. Mis pecados por mi culpa, no por la culpa de aquel, por la culpa de la suegra, no, por mi culpa. Tú te estás acusando, tú estás concentrado, estás iniciando, ¿verdad? Por eso el Señor te quiere purificar, te quiere limpiar para que tú vayas verdaderamente limpio a recibirlo. Y ahí se te perdonan esos pecados. Bueno, pues en un buen acto de contrición, ¿verdad? Luego, pues aquí viene una misa solemne, ¿verdad? El domingo, pues viene algo lindísimo. Viene el Gloria, ¿verdad? Se canta el Gloria. Luego del Gloria viene la oración colecta. El sacerdote dice, oremos. Y miren ustedes, no sé si se ve, extiende las manos así, abiertas. Esta oración es lindísima. ¿Por qué? Porque ahí el sacerdote hace un minuto de silencio y quiere hacer un minuto de silencio. ¿Para qué? Para que tú presentes la ofrenda que llevas al altar. Tú dices, Señor, aquí traigo yo mis alegrías, mis tristezas, mis angustias, traigo todo. Ese es el momento en que nosotros presentamos la ofrenda al Señor. El sacerdote, cuando termina el minuto de silencio, hace este gesto. Une todas tus peticiones, las peticiones del pueblo las une, porque después las va a depositar en el altar cuando venga la ofrenda, que lo vamos a explicar ahorita. Y
el sacerdote hace una oración así: oh Dios Padre Todopoderoso, que has querido tanto a tu pueblo, que lo has liberado de la esclavitud del pecado y le has dado a tu Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y allí ya estamos nosotros dentro del misterio pascual, ya para que podamos resucitar con el Señor. Es algo lindísimo. Aquí ya tenemos nosotros el primer rito, los ritos iniciales. Ahora nos introducimos a la liturgia de la palabra. La liturgia de la palabra viene la primera lectura, después viene el salmo responsorial, viene la segunda lectura y luego el aleluya y el evangelio. Pero todo esto, cuando nosotros pasemos frente al altar, siempre recuerden que después de que empieza la Eucaristía, ¿cuál es el centro? El centro es el altar. El centro es del altar. No quiere decir que Cristo que está en el sagrario pierde ahí, ¿verdad? Pierde la adoración. No, porque Él se va a hacer presente en el altar. Y el centro de la liturgia en el templo, con la Eucaristía, es el altar. Por eso es al altar al que uno se dirige. Los lectores, cuando pasan frente al altar, se dirigen así y van a saludar, la inclinación profunda a las cosas, al altar. En la misa el centro es el altar es el centro. Luego pues se leen las lecturas, ¿verdad? Y viene el evangeliario. Ahora viene el evangelio. El sacerdote va a leer el evangelio, coge el evangelio del altar y lo lleva hacia adelante, ¿verdad? Hacia el lambón. El lambón es el lugar donde se leen, ¿verdad? ¿Por qué se le llama lambón? Ven que los lambones a veces tienen una águila o un ángel. No sé si lo han visto. Todos son signos. Y son como unas cajas, ¿verdad? Son como unos cajones. Esto es como una tumba, pero la tumba que está vacía y tiene una águila, porque el primero que llegó a la tumba fue Juan, y a Juan se le pone con el icono de Juan es una águila. Es el primero que llegó a ver la tumba vacía. O también un ángel, porque el ángel fue el que le dijo a las mujeres: ¿y ustedes a quién buscan aquí? ¿A quién buscan? Buscan entre los muertos a uno que ya está resucitado, que vive. Entonces esto es el altar, esto es el lambón, en el que se lee, porque de ahí se proclama la palabra de uno que venció a los muertos, de alguien verdaderamente que ha vencido a los muertos, que ha vencido la muerte, que se va verdaderamente, que ha vencido la muerte y que ahora pues tenemos vida y vida en abundancia. De ahí, del lambón, de un féretro vacío, la tumba vacía, ¿verdad? Y ahí se va a leer el evangelio. De hecho, el Papa Benedicto XVI dice que con el hecho de que el sacerdote diga esta palabra, que el sacerdote solo diga lectura del evangelio según San Mateo, con el hecho de que él ya diga eso ya es una gran señal, porque te está diciendo, cuando el sacerdote dice lectura del Santo Evangelio según San Marcos, San Mateo, San Juan, San Lucas, lo que sea, te está diciendo: pon atención, abre tus orejas, destapona tu corazón, porque se te va a dar una buena noticia, Evangelium, el heraldo de buenas noticias, se te va a dar una buena noticia. Y por eso es que hay que estar atentos. El Evangelio es una buena noticia. Se te va a decir algo importante, y por eso es que tenemos que estar pendientes del Evangelio, evidentemente de la Sagrada Escritura, pero de todas las lecturas, pero poner atención, ¿verdad? Estamos nosotros concentrados, que te van a decir una buena noticia, van a decir algo lindísimo, y pues se te proclama. Luego uno se ciñe, ¿verdad? Con la señal de la cruz, ¿verdad? No, la gloria a ti, Señor Jesús, que mis pensamientos estén protegidos, que mis labios sean purificados para hablar y que mi corazón arda de amor por el Señor. Oraciones así se pueden decir, ¿verdad? Entonces luego viene la homilía. Aquí está el punto. Le decía San Ambrosio a San Agustín que un sacerdote es el que está lazando, como el vaquero que anda lazando el rebaño en el corral y le anda tirando el lazo, ¿verdad? Igualmente el sacerdote está atrayendo las almas para que le dé hambre, a las personas de lo que el sacerdote va a hablar. ¿Qué dijo la Sagrada Escritura? Y miren ustedes que simbólicamente, ¿qué viene después de la homilía? Viene el credo. El credo. ¿Por qué? ¿Por qué viene el credo después de la homilía? Porque eso va a suscitar de que yo diga: sí
creo en ese Cristo del que tú estás hablando, sacerdote. Creo en Dios Padre Todopoderoso. Creo en la iglesia, que es una sola católica y apostólica. Creo en el Espíritu Santo. Creo que Jesucristo se encarnó en el vientre de María, por lo que tú has dicho en la homilía. Por eso el Papa Francisco ha puesto últimamente, ha dicho que las homilías sean cortas, pero que sean bien preparadas. Y lo ha dicho en la exhortación apostólica Evangelium Gaudium, la alegría del Evangelio. A mí me gusta el numeral 145, dice que un sacerdote, un predicador que no se prepara es una persona que le falta el respeto a los demás, porque está ahí queriendo escuchar algo nuevo y está contando una pasada de un chiste, está contando lo otro, y las lecturas que... Por eso es impresionante meditar, ¿verdad? Las homilías, y él se los ha dicho no solo a ellos, sino que también a los predicadores, a nosotros, ¿verdad? Que también se preparen, que podamos, por eso son esos documentos, para que los leamos. Entonces, esto es, dice Ambrosio, le dice San Agustín, lo que es un sacerdote dando la homilía, para que ahí podamos venir nosotros al azar, ¿verdad? Que tengan hambre, a traerlos al altar, que tengan hambre de degustar ya la comida, el banquete celestial que se les va a servir. Luego vienen las peticiones comunitarias, lo que hace, pedimos por el gobernante, pedimos por esto, por lo otro, por la iglesia, por el papa, por los obispos, y así sucesivamente, ¿verdad? Y aquí ya se termina la liturgia de la palabra. Ahora vamos a la liturgia de la Eucaristía, que aquí viene la ofrenda. Las ofrendas que se van a presentar al altar, hace poco lo estuve meditando con un sacerdote amigo mío, el padre Kenito. En las ofrendas, cuando se llevan por el pasillo, ahí va tu ofrenda. Acá la oración colecta que hizo el padre, ahí se va a unir, porque tú, ¿a qué has venido a esta misa? ¿Qué has traído? Porque si no has traído nada, has venido a perder el tiempo. Por eso tenemos que estar concentrados. Ya tenemos ahí al Señor, Él pasan con la ofrenda, el sacerdote la agarra, se las da a los acólitos, ¿verdad? Recuerden, acólitos y monaguillos son diferencias. Los monaguillos, quiere decir monjes pequeños, son los que están en el lado de él, donde está el lavabo, los corporales, donde está la credencial. La credencia se llama la mesita donde ponen todo eso ahí. Los acólitos están al otro lado, los que se encargan de la liturgia, de llevar el libro, de llevar esto, y los que sirven al altar. Son instituidos, los acólitos son instituidos, los monaguillos no. Entonces es diferente, ¿verdad? Entonces, cuando ya las ofrendas, ¿verdad?, son prestadas al altar, el sacerdote viene, las presenta. Si está el altar, sirve algún diácono, un concelebrante, le sirve, ¿verdad?, el vino, y le pone todo listo, él las presenta. Pero esas ofrendas, él las ha cogido de las manos de los que se la llevaron, de las personas que la llevaban. Ahí va tu ofrenda, el sacerdote la coge. Este rito es lindísimo porque es tomado de la iglesia primitiva. La iglesia lo toma ahí, porque a los sacerdotes en la iglesia primitiva, la early church, como dicen, estos primeros cristianos le llevaban regalos al sacerdote, le llevaban una oveja, le llevaban ofrendas así, el sacerdote las agarraba, como ahí estaban escondidos, ¿verdad?, en las catacumbas, lo agarraba, la ponía ahí, tenía que seguir celebrando. ¿Y qué hacía? Se lavaba las manos porque se había ensuciado con la ofrenda. Entonces de ahí viene y dice, entonces la ofrenda que traigan los fieles es la que se recibe porque la llevan los fieles, la llevan dos representantes, ya sean parejas, siempre tienen que ser personas, ¿verdad?, que estén viviendo sus sacramentos, para que ahí vayamos simbolizados nosotros como bautizados, viviendo los sacramentos. Se le da, el sacerdote la coge y luego el sacerdote la presenta, pero después se va a lavar las manos. Ahora preguntémonos nosotros, ¿qué he traído yo a esta misa para que el sacerdote se lave las manos? Son símbolos. Toda la iglesia, la Eucaristía nos va a hablar, son símbolos que vienen hablando. Y luego, aquí, ¿verdad?, ya cuando estamos, ya el sacerdote presenta en la liturgia de la Eucaristía, ya presenta la ofrenda, ¿verdad?, ya pasa la limosna, el prefacio, viene lo que es algo lindísimo, la epíclesis, algo que es impresionante. La epíclesis es el llamamiento del Espíritu Santo que se va a consagrar, ¿verdad?, al Señor. La consagración, la consagración, la anáfora, ahí es el centro es ese, la anáfora, cuando se hace la consagración, ¿verdad?, la anamnesis,
que es recordar las mismas palabras que dijo Jesucristo el día de la noche pascual, como dice la primera carta a los Corintios, capítulo 11 de San Pablo, ¿verdad? Dice que a mí yo he recibido lo que a la vez a mí me transmitieron, yo lo recibí así, que la noche antes de ser entregado a Jesús tomó pan, tomó vino y dijo, este es mi cuerpo, este es mi sangre, y así sucesivamente lo presentan los evangelios, capítulo 22 de San Lucas, capítulo 26 de San Mateo, capítulo 14 de San Marcos y la primera carta a los Corintios, ¿verdad? Capítulo 11, ya pues el apóstol San Juan en su evangelio capítulo 6, impresionante como nos da esos textos, ¿verdad? Entonces ya ahí tenemos la consagración. Luego viene la doxología final, la presentación, ¿verdad? Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, se presenta el Señor, ahí lo contemplamos nosotros, ya está el Señor, el centro del universo con nosotros, el cielo en la tierra. A eso hemos venido, a adorar al Señor, las rodillas abajo, porque ante el nombre de Jesús toda rodilla se dobla en el cielo, en la tierra y en los abismos. En el Cordero de Dios y en la doxología final se doblan las rodillas y ahí pues ya tenemos al Señor consagrado y viene algo importante, que es el Padre Nuestro. En las rúbricas el sacerdote lee ahí, dice, el sacerdote extiende las manos y el pueblo, junto con el pueblo, oran el Padre Nuestro. Pero hay un detalle aquí. A veces nos cogemos las manos, ¿verdad? Yo no digo que es malo, yo no digo que es pecado que condenar, que es pecado que agarrarse las manos, no digo eso, pero eso no es litúrgico, eso no está en la liturgia, no es pecado, pero no está en la liturgia, ¿verdad? Yo no se agarran las manos porque es pecado, que el que quiera agarrar, que la agarre, pero yo busco mi comunión con el que voy a recibir, no con el que está al lado mío. Eso viene de los protestantes, como ellos no tienen la comunión con Cristo, Eucaristía, la buscan en los hermanos, ¿verdad? En sentir el contacto de la mano del otro. Yo estoy concentrado diciendo el Padre Nuestro que está en los cielos, dame hoy el pan de cada día, el pan supersustancial, dice San Jerónimo cuando traduce la Biblia del griego al latín, ¿verdad? El epiousius, epi, que está sobre algo, ousius es supersustancial, la sustancia que está por encima, algo que está por encima de lo visible, el pan de cada día. Entonces yo estoy hambriento de ese pan que Dios me va a dar, que el Padre Celestial, maná verdadero, y estoy unido, Padre Nuestro que estás en el cielo, porque estoy concentrado, ¿verdad? En ese momento que voy a vivir. Y termina el Padre Nuestro y pues ahí sí vamos a pasar a la comunión, pero hay también un saludo. Es el saludo de la paz. El sacerdote, si ve que se va a hacer un despapalle, un relajo, entonces lo omite. Y porque a veces, y de hecho, el canto de la paz no existe en la liturgia. No hay ningún canto en la paz. El coro tendría que saber esto. No existe el canto de la paz. El sacerdote puede omitir la paz. No existe entonces, pero ahora vemos que el diácono ya de saludo de paz se ha transformado en abrazo solemne de paz. No, entonces no existe. Si lo quieren omitir y ven que hay un relajo, pero dicen solo así y el monaguillo se desprende del presbiterio a saludar a la madrina y todo mundo, ¿verdad? A saludar. No, ven cómo da la misa el Papa Francisco, saluda al diácono, al concelebrante, nada más, ¿verdad? Dice la Redentorum Sacramentum que puede saludar al sacerdote a los que tiene solo alrededor, a los que van a ser ministros, ¿verdad? En ese momento, pero no se puede bajar y dejar solo al Señor ahí. Que tengamos en cuenta eso, que estamos con el Señor y ese relajo no, ¿verdad? Canto de la paz no existe en la liturgia. Eso más bien te podríamos decir que es un abuso litúrgico. Pues bien, a recibir al Señor, ¿verdad? Lo recibimos y vamos, ¿verdad? Ahí nada de chicles, nada de textos, nada de ir viendo el peinado del otro. Sor Faustina Kowalska dice, qué dolor me da a mí ver que van a recibirme como político, saludando a medio mundo. Hacia esas almas yo me dirijo como si fuera hacia otra pasión. Qué bonito es ir, ¿verdad? Concentrados. ¿Sí? Una oración de José María Escrivá de Balaver, Señor, dame el corazón de María puro cuando te recibió en su seno. Así dame un corazón para recibirte, y uno lo recibe y lo recibe el cuerpo de Cristo, nada más, cuerpo de Cristo, amén. Así sea, Él es el Señor, lo recibo, ¿verdad? Y la sangre de Cristo lo recibo, me voy a sentar y voy a contemplarlo. Señor, alma de Cristo, santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame, sangre de Cristo, embriágame.
Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh, mi buen Jesús, óyeme, dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del enemigo malo, defiéndeme. Y a la hora de mi muerte, mándame ir a ti, para que te alabe con tus santos por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Señor, por ser tan lindo. Gracias por darme todo. Esa acción de gracias. De eso es lo que habla desde los primeros tiempos. La Eucaristía quiere decir acción de gracias. Es un término griego, acción de gracias, Eucaristía. Los primeros cristianos iban a la fracción del pan. Tiene varios nombres. En el catecismo vemos los nombres, ¿verdad? Desde ya el capítulo 2, versículo 42 en adelante vemos la fracción del pan en los Hechos de los Apóstoles. En la Didache, el primer libro que existió antes de los evangelios, ahí aparece la fracción del pan y todos los sacramentos. Entonces, esa acción de gracias, a eso venimos, a dar gracias. No venimos a hacer un mesero a Jesús, ¿verdad? Un mandadero. Jesús, dame esto, Jesús, dame lo otro, Jesús, dame aquí. No, tenlo en tu interior y dile gracias, Señor. Siéntate. Da gracias, Señor, porque tú estás conmigo. Bendito sea, Señor. Gracias, gracias, gracias y gracias. Que no te canses de dar gracias. Luego, pues ahí concéntrate, está ahí, pues, hasta que el sacerdote oremos, se levanta, ¿verdad? Y el rito de despedida. Y aquí vienen los ritos de despedida, la bendición y la despedida final, ¿verdad? Ya. Y el envío, y te misa esa ha terminado, ahí empieza la misa porque tú has sido enviado a llevar eso que llevas a los demás, eres luz del mundo. Y esta es la misa explicada así rápidamente. Entonces démonos cuenta que tenemos un tesoro grande y que vivamos intensivamente este triduo pascual ya mañana viernes y podamos seguir disfrutando de este momento, ¿verdad? Así que nada más, alabado sea Jesucristo.